El campamento de paño de oro es el tema de hoy. Así que vamos a ubicarnos en Francia en el año 1520. El rey era Francisco I. Por esos tiempos, Francisco soñaba con oponer un bloque anglo-francés al imperio Carlos V de España, ¿no es cierto? Carlos, que en realidad era Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Mandó entonces embajadores a Inglaterra, y Enrique VIII, como ustedes saben, era Charles-Lawton, y aceptó un encuentro, ¿no? Enrique VIII aceptó el encuentro con Francisco. La reunión tendría lugar ahí cerca de Ardres, en Artois, en un campo. Francisco I, aunque estaba casado con la reina Claudia, tenía una favorita de la que ya hemos hablado, se llamaba Françoise de Chateaubriand. Cuentan que mientras los carpinteros, los ebanistas, los tapiceros, los talladores y los orfebres trabajaban febrilmente en la preparación del campamento donde debía tener lugar la entrevista, los caballeros y las damas de la corte solo hablaban de la favorita. Porque, ¿qué pasa? Se iban a reunir en un campo. Habían preparado tiendas de campaña, imagínense. Había que quedar bien. Ahora bien, unos sostenían que en tales circunstancias el rey de Francia no podía hacerse acompañar por la favorita, por una concubina, en rigor de verdad, y tenía que asistir con la reina verdadera. Otros recordaban que el rey inglés era un gran admirador de las mujeres y que la presencia de una favorita no podría asombrarlo. Y algunos decían que Enrique VIII se sentiría halagado si viajaba Madame de Chateaubriand. Conjeturaban que percibiría que Francisco I era un amigo íntimo que no ocultaba ante él sus aventuras. En fin, se decían, como usted ve, toda clase de giladas. Probablemente fue esto lo que pensó Francisco I, esto último, el de la amistad y la confidencia, ya que una mañana de julio de 1520 salió de París hacia Artois, llevando en 2 literas suntuosamente decoradas a la reina, desde luego, pero también a la favorita, feliz y divertida ante semejante encuentro. A los 4 días de viaje, el cortejo real llegó a una llanura donde se levantaban 300 carpas, tejidas con paño de oro y plata. Allí se había instalado un campamento extraordinario, nunca visto. Había verdaderos palacios de tela que formaban una ciudad de ensueño. Entre aquellos ligeros edificios desfilaban los caballeros franceses que para deslumbrar a Enrique VIII se vestían ricamente, ¿no? Por su parte, el rey de Inglaterra, que iba acompañado por 5.000 hombres y 3.000 caballos, había hecho edificar a toda prisa una construcción que, diestramente recubierta de paneles de tela pintada, producía la ilusión de un magnífico castillo. Madame de Chateaubriand no podía reprimir su alegría, ¿no? El campamento, digno de personajes mitológicos, era un poco obra suya, porque era ella quien había querido que su amante mostrara la fuerza, el poderío y la riqueza de la corona francesa, ¿no? Entonces todo aquel despliegue de lujo destinado a maravillar a todos los soberanos de la tierra era un poco invención de la favorita del rey de Francia, Madame de Chateaubriand. El tesoro del Estado, desde luego, quedó exhausto con tanta pompa, pero nadie criticó demasiado, ya que todo el mundo pensaba que Enrique VIII, el rey de Inglaterra, aturdido por tanta magnificencia, no vacilaría en aliarse con un rey capaz de organizar tan costosos encuentros. Muy bien, llegó el momento de la primera entrevista. Francisco I, ataviado de blanco, cinturón y botas de oro, fue a saludar a Enrique. Se abrazaron, se besaron en los labios, como era de buen tono entonces. Enrique, tras saludar a las damas que rodeaban a Francisco, pareció encantado de conocer a la favorita de la que tanto se hablaba en Londres. El rey de Francia notó ese entusiasmo y se sintió feliz de poder deslumbrar a su rival, no solo con sus riquezas incomparables, sino también con su amante. Un poco aturdido por tanto despliegue, el rey de Inglaterra sacó un pequeño discurso que había preparado, pero modificó algunos términos para no herir a Francisco. Esa modificación era respecto del título que se daba a Enrique y todos los reyes anteriores en Inglaterra.
los monarcas de Inglaterra se añadían el título de rey de los franceses en aquella época, ¿no? Este gesto, digo, el de sacar ese título de la lista, encantó a Francisco y todos parecieron buenos amigos. Cheque bien, el rey de Inglaterra no dijo rey de los franceses porque si no, yo hubiera tenido que contestarle, acá el único rey de los franceses soy yo, y se iba a armar. Pero durante varios días, a pesar de estas demostraciones de amistad, todos vivieron en constante alerta. Cuentan que, por ejemplo, las escoltas que acompañaban a los reyes en sus desplazamientos tenían exactamente el mismo número de hombres para no armar lío. Una noche, habiendo sido invitado Enrique VIII a la mesa de la reina Claudia de Francia, se decidió que Francisco I comería con la reina de Inglaterra. De ese modo, cada uno era rehén del otro, es decir, tenían bastante recelo. Tantas precauciones al final lo cansaron a Francisco. Un día se levantó al amanecer, llamó a 2 escuderos, galopó hasta el campamento de Enrique, al llegar delante del foso se dio a conocer a los centinelas y preguntó dónde estaba su hermano, el rey de Inglaterra. Un guardia estupefacto lo acompañó hasta el aposento del rey y Francisco llegó a una sala donde, dice el cronista, se escuchaban unos tremendos ronquidos. En un lecho inmenso dormía Enrique. Francisco lo contempló un momento sonriendo y luego le tiró de la manga de su camisón. Enrique se despertó, tuvo un momento de espanto al reconocer al rey de Francia, se incorporó de la catrera, buscó con la mirada una espada, pero la actitud de Francisco lo tranquilizó. El rey de Francia le dijo: hermano mío, me habéis hecho más beneficio que ningún otro hombre en el mundo y me habéis mostrado la confianza que debo tener en vos. Por mi parte, soy vuestro prisionero desde este momento y os entrego mi fe. Y para demostrar que sabía comprender a semejante caballero, Enrique se quitó del cuello un collar millonario y se lo ofreció a Francisco de regalo. Pero el rey de Francia lo había previsto todo, incluso ese gesto, y entonces peló un brazalete que valía el triple y se lo encajó a Enrique. Enrique VIII había sido vencido una vez más por la generosidad y por el lujo de Francisco. Pero todo este despliegue de riquezas terminó por agriar el ánimo del monarca inglés, que ya estaba podrido. Cuando terminaron las entrevistas y los reyes iniciaron la retirada, Enrique ya estaba furioso. Atormentó a las personas de su cortejo, a los marinos que esperaban un viento favorable para cruzar el canal y hasta a las amantes que poblaban su lecho. Poco después, el emperador Carlos V, es decir, el rival de Francisco, fue a visitar a Enrique, Inglaterra. Y llegó muy mal vestido, hecho un croto, humilde, pedigüeño. Y esta actitud agradó tanto al rey inglés que nada más que para jorobar a Francisco olvidó todo lo que había hablado en el campamento del Paño de Oro. Y 3 días más tarde firmó una alianza entre Inglaterra y España en contra de Francisco I de Francia. Según cuentan, Francisco se sintió mal un rato nada más. Después fue a olvidarse de los problemas de la política a una cámara admirablemente dispuesta para el amor, que había sido hecha con restos de las telas que habían forjado el fracaso de la alianza con Inglaterra. Qué linda historia, qué linda historia. El tipo firmó con Carlos nada más porque lo pudrió el lujo del rey de Francia. Podríamos intentar una moraleja, pero no es así. No es así. De todos modos, la independencia de criterio de los reyes entonces era mucho mayor que ahora, ¿no? Un rey podía fastidiarse por el demasiado lujo de otros sin necesidad de andar sacando cuentas. Hoy en día las alianzas están tejidas un poco incluso más allá de la voluntad de los príncipes. ¿A quién quiere dedicar esto, a esta historia del campamento Paño de Oro? A Carlos. Carlos de España. Bueno, juego por simpatía, ¿no? Bueno. Y yo a Françoise de Chateaubriand, que era la amante de Francisco, pero en realidad es la mala de esta película, porque es la que inventó todo este boato del... Que le jugó en contra, ¿no? Del Paño de Oro, ¿no? Sí, así que no le dedico nada. No le dedico. Hemos ido a la discoteca,
a ver si encontramos algún disco que tuviera algo que ver con todo este despliegue. No teníamos ninguno, pero él no tenía ninguno, pero nosotros sí, tenemos el valsecito que se llama Está lindo el barrio, que canta Joan Manuel Serrat, que en principio se refiere a esta colección de carpas, de tiendas, de paños de oro. Eso habrá dicho Francisco I cuando vio aquella sedería convertida en barrio, ¿no? Habrá dicho Está lindo el barrio, quizás no lo sé, pero es el único disco que teníamos. Lo canta para todos nosotros Joan Manuel Serrat. Muchas gracias.